Nunca pensé que una simple notificación en mi celular podría cambiar el curso de mi vida. Era un martes por la mañana, y me encontraba en mi pequeño apartamento preparando café, con la radio sonando de fondo y el mismo tedio habitual de siempre. La pantalla del celular parpadeó. Un mensaje de vídeo. El remitente me hizo fruncir el ceño. Señora Langford, mi antigua vecina de la infancia. No tenía noticias de ella desde hacía casi una década. Solo ver su nombre fue suficiente para remover recuerdos que creía olvidados, su jardín lleno de hortensias, las galletas de limón que me regalaba a escondidas, su risa cálida. Pero ese calor se esfumó al leer el texto que acompañaba el vídeo. Lo siento mucho por tus padres. No puedo creer lo que vi hoy. ¿Perdón? Mi estómago se contrajo con un presentimiento oscuro. Toqué el vídeo. Tardó unos segundos en cargar. Lo primero que vi fue la fachada de una iglesia. Una muy familiar, St. Albans, donde mis padres solían llevarme cada Navidad para la misa de Nochebuena. La cámara temblaba ligeramente, como si la grabación se hubiera hecho a escondidas. La imagen avanzó por el pasillo central de la iglesia, donde los bancos estaban repletos de personas vestidas de negro. Rostros conocidos. Familias vecinas. Algunos antiguos amigos de mis padres. En el altar, dos figuras. Mi corazón se detuvo por un segundo. Eran ellos. Mi madre con un vestido negro de encaje y un rosario entre los dedos, simulando enjugarse las lágrimas. Mi padre, con la espalda rígida, sostenía un papel entre las manos. Tenía la mandíbula tensa, los ojos clavados en el papel mientras leía. Ella siempre fue una chica difícil, pero la amamos. Hicimos todo lo posible por ayudarla. Sentí que me faltaba el aire. La cámara hizo un leve paneo a la derecha. Y ahí estaba. Un féretro cerrado. Y, junto a él, un caballete con una fotografía enmarcada con flores blancas alrededor. Mi rostro. Me desplomé en la silla más cercana. ¿Qué demonios estaba viendo? Repetí el vídeo. Mis padres, de luto. Mi foto. Mi nombre grabado en una placa frente al ataúd. Las palabras de mi padre eran un obituario. Mi obituario. Aunque se fue demasiado pronto, rezamos por el descanso de su alma. Tragué saliva con dificultad. Estaba viva, respirando, con el corazón desbocado, sentada en mi cocina, viendo cómo mi propia familia me despedía como si estuviera muerta. No lloraban. No había emoción en sus rostros. Solo una calma inquietante. Una actuación. Un espectáculo cuidadosamente montado. Como si no fuera real. Como si ni siquiera les doliera. El vídeo terminó con un plano de los asistentes, tías, primos, conocidos. Incluso mi antigua profesora de piano estaba allí, con los ojos cerrados en señal de duelo. Todos creían que estaba muerta. Y ninguno me había llamado. Nadie intentó contactarme. Nadie preguntó. Volví a reproducir el vídeo. Una y otra vez. Quería encontrar un error, una pista de que era una broma, una puesta en escena mal entendida. Pero no. Era real. El ataúd. Mi foto. Las palabras cuidadosamente seleccionadas. Me miré en el reflejo de la ventana. Ojeras. Cabello desordenado. Ropa arrugada. Pero estaba ahí. Viva. Presente. ¿Y ellos? ¿Qué estaban ocultando tan grave que preferían enterrarme antes que reconocer mi existencia? Me temblaban las manos. Apagué el vídeo. Cerré los ojos. Inspiré hondo. Y supe, con una certeza escalofriante, que eso no había sido un error ni una confusión. Había sido una elección. No dormí esa noche. Ni siquiera intenté cerrar los ojos. Cada vez que parpadeaba, veía el ataúd. Mi fotografía entre flores. La voz de mi padre retumbando con una frialdad que jamás había notado. ¿Cómo era posible fingir así? ¿Cómo podían pararse frente a una iglesia llena de personas y decir que me había ido demasiado pronto, sabiendo perfectamente que yo seguía respirando? Pero claro, para ellos, yo ya no existía desde hacía mucho tiempo. Recordarlo dolía. Era como abrir una herida que nunca terminó de cerrar. 3 años atrás, había ocurrido el quiebre. Todo empezó con una suma de dinero que desapareció de la empresa familiar. La empresa que mis abuelos habían construido con tanto esfuerzo. Una distribuidora de productos agrícolas donde mi padre, mi madre y yo trabajábamos. Bueno, trabajábamos. La suma no era menor.
$80,000. Y cuando los libros no cuadraron y los auditores tocaron la puerta, necesitaban un culpable rápido. Alguien que no levantara sospechas. Que fuera creíble. Y allí estaba yo. La hija mayor. Responsable, sí, pero silenciosa. Reservada. La que no hacía dramas. La que cargaba con todo y no hablaba. Una candidata perfecta para el sacrificio. Recuerdo ese día en la cocina. El reloj marcaba las 7:34. Mi madre sostenía una copa de vino. Mi padre tenía los brazos cruzados. No hubo discusión. No hubo espacio para explicar. Solo miradas de decepción fabricada y acusaciones secas. Mejor una hija arruinada que dos, dijo mi madre, como si fuera una estrategia lógica. Nos humillaste. Ya no eres nuestra hija, remató mi padre sin siquiera mirarme a los ojos. El suelo se abrió bajo mis pies. Yo no había tocado ese dinero. Nunca tuve acceso a esas cuentas. Pero la verdad no importaba. No cuando el objetivo era proteger a la verdadera culpable, mi hermana Elena. La niña dorada. La que podía hacer lo que quisiera. La que tenía una tarjeta de crédito familiar sin límite, un auto nuevo, ropa de diseñador y vacaciones en lugares que no podía costear ni trabajando 3 vidas seguidas. Elena era carisma y sonrisa. Yo era lógica y trabajo duro. No había competencia posible. Intenté defenderme. Pedí hablar, mostrar mis registros. Pero no quisieron escuchar. Para ellos, cuanto antes desapareciera, mejor. Y eso hice. Me fui. Esa misma noche. Una mochila, unos ahorros y la vergüenza clavada en el pecho. No hubo despedidas. No hubo abrazos. Solo la puerta cerrándose tras de mí. Los días siguientes fueron confusos. Intenté comunicarme. Llamadas. Mensajes. Correos. Escribí cartas. Fui ignorada. Bloqueada. Borrada. Amigos de la infancia dejaron de contestar. Tías con las que tenía una conexión especial fingieron que no me conocían. Me convertí en un fantasma. La ciudad se volvió asfixiante. Me fui al extranjero. Conseguí un trabajo de camarera en un café. Pequeño, acogedor, anónimo. Cambié de número. No usaba redes sociales. No decía mi apellido. Vivía en silencio. Sin pasado. Sin historia. Apenas con un hilo de esperanza de que un día alguien, preguntaría por mí. Se daría cuenta de que me habían exiliado por algo que no hice. Ese día nunca llegó. En cambio, llegó otro, el peor. Un año atrás, al intentar recuperar mi antigua cuenta de correo electrónico, recibí un mensaje del soporte técnico. Esta cuenta fue desactivada por fallecimiento del titular. Envié documentación para refutar el estado. Fallecimiento. Tuve que leerlo 3 veces. Mi nombre estaba marcado como fallecida. En registros oficiales. En bancos. En bases de datos. El impacto me atravesó como una bala fría. Me habían matado. No físicamente. No con armas. Pero me habían aniquilado legalmente, emocionalmente, socialmente. Ese vídeo de la iglesia solo fue la confirmación visual de algo que llevaba tiempo ocurriendo sin que yo lo supiera. No solo me habían desheredado. No solo me habían culpado. Me habían enterrado. Y nadie, ni uno solo, había dudado de esa versión. Me miré en el espejo esa mañana. ¿Qué tenía de tan insoportable? ¿Cuál era la amenaza que representaba? No era perfecta, claro que no. Pero no era una criminal. No merecía ser borrada. Algo dentro de mí se quebró. Algo más fuerte que el miedo. Más potente que la tristeza. Necesitaba saber por qué. Y esta vez, no me detendría. El silencio se volvió una criatura viva en mi apartamento. Me seguía por los pasillos, se sentaba conmigo en la mesa, me observaba mientras me duchaba. Era un silencio denso, cargado, como si las paredes también intentaran procesar lo que acababa de descubrir. Yo no estaba muerta. Pero para el mundo, sí. Y eso no ocurría por accidente. Era demasiado sistemático, demasiado limpio, demasiado legal. La lógica me empujaba a pensar. ¿Qué gana una familia al declarar muerta a su propia hija? Tenía que haber algo más. Algo más grande, más feo, más podrido. Así que hice lo que cualquier persona sensata no debería hacer, empecé a escarbar. Primero busqué en el registro civil. Tardé varias horas en dar con la base de datos correcta, pero ahí estaba.
Mi nombre. Maya Decua. Fecha de fallecimiento, 16 de julio, hace 2 años. Causa, accidente de tránsito en el extranjero. Estado, fallecida. Certificado ID, ARF 91327. Me quedé helada. El documento estaba firmado, sellado, incluso tenía un número de protocolo de validación digital. No era un error. No era una suposición. Era una falsificación cuidadosamente planificada. Yo nunca tuve un accidente. Jamás viajé a ese país. Ni siquiera tenía licencia de conducir en ese momento. ¿Quién había emitido ese certificado? ¿Con qué documentos? ¿Cómo se aprobó? Tomé fotos, capturas de pantalla, imprimí todo. Necesitaba pruebas. El siguiente paso era hablar con alguien. Cualquiera. Así que pensé en mi tía Rachel, hermana mayor de mi madre. Había sido una figura maternal en mi infancia, cómplice en travesuras, comprensiva. Marcaba su número con dedos temblorosos. El tono sonó una vez. 2, 3. «Hola», respondió su voz, aún reconocible. «Tía Rachel, soy yo». «Maya». El silencio al otro lado fue brutal. Por un momento creí que se había cortado la llamada. Pero luego escuché algo, un suspiro seco, un sonido áspero. Y después, el clic. Me colgó. Intenté de nuevo. Bloqueada. Mi pecho ardía. Como si el teléfono me hubiese abofeteado. Probé con mis primos. Uno de ellos respondió con un simple emoji, pulgares hacia arriba. Otro me escribió. ¿Es esto una broma de mal gusto? Y nada más. Me sentí más muerta que nunca. Más muerta que durante aquel supuesto funeral. Pensé en rendirme. Por un instante. Pero entonces recordé a Sam. Mi primo menor. El único que solía seguirme como una sombra cuando éramos niños. Siempre me admiraba. Le enseñé a montar bicicleta, lo defendí de bullies. Él me llamaba su hermana secreta. Busqué su contacto. Le escribí. Sam, soy yo. Necesito que me digas qué pasó. ¿Qué te dijeron sobre mi muerte? Tardó en responder. El icono de escribiendo parpadeó varias veces antes de desaparecer. Lo volvió a intentar. Se detuvo. Finalmente, llegó el mensaje. Dijeron que moriste en un accidente de auto, en el extranjero. Que estabas de viaje. Que fue imposible traer tu cuerpo. Cremación. Ceremonia privada. Todos lloramos. Yo lloré. Mi garganta se cerró. Todo era mentira. No solo me habían inventado una muerte. Habían tejido una historia entera alrededor de ella. Imaginé la escena, mi madre llorando por mi supuesta muerte. Mi padre pronunciando discursos sobre mi vida. Mi hermana, quizás, derramando lágrimas falsas, mientras se aseguraba de que todos los bienes, todos los fondos, todos los recuerdos, se redirigieran a ella. Recordé entonces una conversación vieja, de años atrás, cuando mi abuelo mencionó que había creado un fondo universitario a mi nombre. Dinero para estudiar, viajar, emprender. Un fondo que desapareció junto conmigo. Tomé aire. Abrí la base de datos empresarial de la empresa familiar. Revisé registros, nombres, cambios, traspasos, y entonces lo vi. 6 meses después de mi muerte, todos mis derechos, fondos y participaciones fueron transferidos a Elena. Sin juicio, sin consentimiento, sin notificación, como si nunca hubiera existido. El dolor se transformó en rabia. Pero una rabia controlada, fría, aguda. No solo me reemplazaron, me borraron. Miré por la ventana. Las luces de la ciudad centelleaban. Pensé en la niña que solía ser, la que creía que el amor familiar era incondicional. La que no entendía que, a veces, la verdad pesa tanto que es más fácil enterrarla. Esa noche no dormí. Esa noche me preparé. Porque si para ellos era más fácil declararme muerta que enfrentar lo que habían hecho, entonces yo me encargaría de hacerles recordar que sigo viva. Regresar a casa después de tu propio funeral es una experiencia que no tiene nombre. Ni los libros de medicina, ni los tratados filosóficos, ni los sermones religiosos me habían preparado para esto. Estaba viva, sí. Y estaba frente a un mundo que ya me había enterrado. Mi cuerpo no había sido incinerado ni sepultado, pero mi presencia había sido borrada de la memoria colectiva de mi familia. Y eso me dolía más que cualquier cosa.
En los días posteriores a la resurrección, por llamarla de alguna forma, me quedé en casa de Carla. Ella insistió. Quería protegerme del impacto que aún podía causar a mis padres o incluso a las autoridades, en caso de que decidieran investigar qué había pasado realmente conmigo. La policía solo tenía un informe hospitalario que decía que estuve en estado crítico, sin identificación. Luego, una mujer del hospital me había confundido con otra paciente, una Jane Doe sin familia, y eso había desencadenado la cadena de errores. Esa era la versión oficial. Pero yo sabía que había algo más. Carla me ayudó a investigar. Juntas revisamos los registros del hospital donde me habían llevado. Los documentos eran inconsistentes. Había una entrada a mi nombre, pero después del accidente, el archivo fue sustituido por el de otra persona. Era como si alguien deliberadamente hubiese querido que desapareciera. La idea era absurda. ¿Por qué alguien haría eso? ¿Por qué querrían que todos pensaran que yo estaba muerta? Fue entonces cuando Carla recordó algo. Semanas antes de mi accidente, había recibido una llamada de mi hermana, Emilia. Le había dicho que yo estaba pasando por una crisis emocional y que no era seguro tenerme cerca, que probablemente me alejaría por un tiempo. Esa conversación nunca me la mencionó porque no le pareció relevante, hasta ahora. ¿Mi propia hermana preparando el terreno para mi desaparición? La teoría se volvió aún más plausible cuando Carla me mostró algo que me heló la sangre, una publicación en redes sociales, hecha una semana antes de mi muerte. Emilia había compartido una foto mía, acompañada de una frase sospechosa. A veces, para que todo vuelva a estar en paz, es necesario soltar lo que nos daña. Yo la dañaba. La idea me martillaba la cabeza. Me sentía como una intrusa en mi propia vida. Mientras Carla dormía, me escapaba por la noche a caminar cerca de mi antigua casa. La casa donde crecí, donde mi madre me enseñó a leer, donde mi padre me empujaba en el columpio del jardín. La casa donde ahora vivían como si yo nunca hubiera existido. Una noche, desde la calle, los vi cenando. Emilia, mis padres, y un hombre que no conocía. Reían. Mi foto, la de la urna falsa del funeral, colgaba en la pared del comedor, decorada con flores secas. Una especie de altar, o recordatorio. Sentí una náusea tan fuerte que tuve que alejarme. ¿Por qué me dolía tanto verlos en paz? ¿Era envidia? ¿Celos? ¿O simplemente la sensación de haber sido borrada como una mancha inconveniente? Decidí enfrentar mis recuerdos. Carla me acompañó al lugar del accidente, un tramo desolado de carretera cerca de un barranco. Allí todavía se veían restos del auto, oxidados, cubiertos de maleza. Alguien había puesto una cruz de madera con mi nombre. Laura González, 1985 a 2025. Siempre serás luz. Yo era esa luz muerta. Sentí que una parte de mí había quedado atrapada allí, en ese instante. Era como si el universo me hubiera dado una segunda oportunidad, no para vivir, sino para entender. Para ver con otros ojos. Para descubrir qué había detrás de todo. Y así, con cada paso que dábamos hacia la verdad, descubríamos más silencios que palabras. Más susurros que confesiones. Y todos esos silencios apuntaban en la misma dirección. Mi familia no solo había aceptado mi muerte, la había necesitado. Y eso, sinceramente, me asustó más que haber estado al borde de la tumba. Una mañana, mientras tomábamos café en la pequeña cocina de Carla, ella bajó el tono de voz y me dijo: Laura, creo que sé por qué nadie intentó encontrarte. Dejó caer sobre la mesa una carpeta de papeles impresos. Eran registros de bienes familiares, escrituras, movimientos bancarios. Carla había accedido a través de un amigo suyo que trabajaba en el registro de propiedad. No supe si sentirme agradecida o aterrada por su iniciativa. Lo que vi allí me dejó paralizada. 3 días después del accidente, mis padres habían transferido todas las propiedades que estaban a mi nombre. Mi parte de la herencia, la casa de mi abuela, incluso la cuenta conjunta donde guardábamos el dinero de una inversión familiar, habían sido liquidadas o traspasadas. Usaron un poder notarial antiguo, firmado por ti hace años cuando viajabas. ¿Recuerdas? Recordaba. Era un documento que me pidieron por si acaso, cuando me fui a estudiar al extranjero. Confiaba en ellos. ¿Cómo no hacerlo? Eran mis padres. Pero el documento no les daba derecho a actuar si estabas muerta, aclaró Carla. Y,
Sin embargo, eso fue exactamente lo que hicieron. La conclusión era evidente: mi muerte había sido conveniente. Legalmente, al no haber cuerpo, no podían certificarla oficialmente, pero emocionalmente, la narrativa de mi desaparición les permitió moverse con rapidez. Inventaron una historia, le dieron forma, la compartieron, la lloraron, y luego recogieron los beneficios. Todo eso explicaba por qué el funeral fue a puerta cerrada. Porque no avisaron a antiguos amigos, porque mi tumba no estaba en ningún cementerio. Era simbólica. Un funeral para cerrar un ciclo, no para honrar a una hija. Esa misma noche, decidí confrontar a Emilia. Esperé a que saliera del gimnasio y la seguí hasta un café donde solía trabajar en su portátil. Me senté frente a ella sin anunciarme. Al principio, no me reconoció. Pero luego, sus ojos se agrandaron como platos y la taza que sostenía se le cayó de las manos, rompiéndose en 1000 pedazos. ¿Laura? Hola, Emilia. Parece que olvidaste invitarme a mi propio entierro. Se levantó de golpe, visiblemente alterada. Miraba a todos lados, temiendo que alguien más me viera. Quiso salir, pero le bloqueé el paso. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te costaba buscarme? ¿Llamar? ¿Esperar? Tú no entiendes, murmuró. Mamá dijo que no podíamos seguir viviendo así. Que tú eras un problema. ¿Un problema? Estabas tomando decisiones que ponían en riesgo todo. Papá tenía miedo de que expusieras la situación financiera de la familia. Mamá estaba harta de tus reclamos. Tú eras la pieza que no encajaba. La pieza que no encajaba. Cada palabra me golpeaba como si viniera de una extraña. Emilia no era una villana. No lo decía con odio. Lo decía como alguien que repite un guión ensayado, convencida de su verdad. Nos dijeron que lo mejor era dejarte ir, seguir adelante. Que tu desaparición era una tragedia, pero también una oportunidad. ¿Y qué hay de mí? ¿De mi vida? Te dimos por muerta, Laura, dijo, sin remordimiento. No había vuelta atrás. La vi alejarse, temblando. No la seguí. No tenía sentido. La verdad ya estaba servida y olía a ceniza. Como si toda mi historia hubiese ardido en una fogata de conveniencias, de egoísmo, de silencio cómplice. Volví con Carla esa noche en completo silencio. No hacía falta decir nada. Entendí algo crucial. Yo no había muerto en ese accidente. No. Me mataron emocionalmente, mucho antes. El choque solo les dio la excusa perfecta. Pero no sabían que una vez muerta, también había despertado. Y esta vez, venía a recuperar todo lo que me arrebataron. Los días siguientes fueron de un silencio ensordecedor. Aunque tenía toda la verdad frente a mí, las transferencias, el desinterés absoluto de mi familia, la confirmación de Emilia de que habían elegido dejarme ir, aún faltaba una pieza. Una voz. Una prueba irrefutable que expusiera toda la red de mentiras y confirmara lo que ya era evidente. Esa prueba llegó en forma de llamada. Estaba en el sofá del departamento de Carla, repasando mentalmente lo vivido, cuando su celular comenzó a vibrar con insistencia. Lo tomó con extrañeza. Era su jefe anterior, un hombre con el que apenas mantenía contacto desde que se había cambiado de empresa. «Hola», dijo, en tono desconfiado. Su expresión cambió por completo. «¿Estás segura? ¿Cuándo? ¿Dónde lo viste?» Me miró, boquiabierta, y encendió el altavoz. Sí. Fue hace unas semanas. Estaba en el club de golf con unos inversionistas y tu apellido me pareció familiar. Escuché a un hombre presumir que había logrado rescatar la fortuna familiar luego de una pérdida trágica. Decía que su hija problemática se había ido para siempre, que al final, todo había salido perfecto. ¿Dijo su nombre?, preguntó Carla. Claro, dijo, yo soy Mauricio Santoro. Y si hay algo que aprendí es que, a veces, la sangre debe limpiarse sola. El silencio nos congeló. Ese hombre era mi padre. Había estado en eventos públicos, disfrutando del dinero que en parte era mío, utilizando mi muerte como anécdota heroica. Y ahora lo sabíamos con certeza. No solo no me buscaron, no solo se apropiaron de todo, se enorgullecían de ello. Pasé toda la noche despierta, escribiendo. Necesitaba poner en orden las fechas, los nombres, los documentos. Lo que al principio era una venganza emocional, se transformó en una estrategia legal. Ya no era cuestión de dolor,
Era cuestión de justicia. Carla, que además de amiga era meticulosa, me ayudó a recopilar cada prueba. La fecha del supuesto funeral. Las transferencias patrimoniales firmadas mientras yo aún figuraba como viva. La declaración de Emilia. El testimonio de aquel empresario que escuchó la confesión de mi padre. Y, lo más importante, un informe médico detallado de mi ingreso al hospital tras el accidente, donde se especificaba que fui registrada con otro nombre por error del paramédico, lo que explicaba por qué nunca me identificaron correctamente. La clave estaba en el error burocrático, y en la rapidez con la que mi familia se resignó a perderme. A la mañana siguiente, me presenté en una notaría con todo el material en mano. Carla me acompañó como testigo legal. En menos de 3 horas, firmé un documento de reapertura legal de identidad, una solicitud de reapropiación de bienes por suplantación fraudulenta y, por consejo de un abogado que contactamos, una demanda formal por daño moral y fraude patrimonial. La recepcionista casi se atraganta al ver mi nombre y mi foto actualizados. ¿Ustedes? Pero, ¿no estaba? Muerta. Lo sé. Pero resulta que no. Y ya es hora de volver a la vida. Esa noche, hice una publicación anónima en un grupo familiar cerrado de redes sociales, el mismo donde durante años se compartían fotos de reuniones, logros escolares de primos, cumpleaños olvidados. La foto de portada era la imagen de mi lápida simbólica. Y debajo, escribí solo una frase. Nos veremos pronto. Muy pronto. En la vida real. En menos de 15 minutos, recibí 3 llamadas de números desconocidos. No contesté. Era solo el comienzo. Mi regreso al mundo no fue dramático, ni siquiera público, al principio. Pero no tardaría en convertirse en una tormenta legal, emocional y social que mi familia jamás podría ocultar. El detonante fue una reunión. Mi madre organizó una cena familiar íntima para celebrar el éxito de la venta de uno de los últimos bienes de la familia, una propiedad en la costa que pertenecía originalmente a mis abuelos. Iban a brindar por la nueva etapa, rodeados de conocidos empresarios y algunos socios recientes de mi padre y de mi hermana, que ahora gestionaban lo que quedaba del legado familiar. Lo supe gracias a Emilia, quien, tras ver la publicación anónima que dejé en el grupo privado, me escribió nerviosa. Sabía que estaba viva, pero ver pruebas reales la sacudió. Me dijo que necesitaba desahogarse, que nunca estuvo de acuerdo con lo que hicieron y que, sí, aceptaría ayudarme. Aunque fuera en silencio. Fue ella quien me envió la ubicación exacta del evento, con una nota final. Tú decides si los enfrentas. Pero ten en cuenta que todos van a estar ahí. La noche de la cena llegué con Carla. Me vestí con un conjunto sobrio, elegante. Nada llamativo, pero lo suficientemente imponente para causar impacto. Me sentía como si caminara hacia mi propio juicio final, aunque esta vez yo era el juez. El salón estaba lleno. Músicos de jazz tocaban en una esquina, las copas tintineaban, y entre brindis y risas escuché claramente una voz conocida decir: «Gracias a todos por creer en nosotros. A pesar de las pérdidas, seguimos adelante como familia unida». Era mi padre. Tomaba una copa con altivez, su brazo rodeando a mi madre, que lucía radiante. A su lado, mi hermana, vestida con una elegancia casi ofensiva, sostenía una carpeta con contratos. Estaban celebrando su renacimiento. Me acerqué desde el fondo del salón, en silencio. Los primeros en verme no fueron ellos, sino algunos de los invitados. Miradas confusas, cuchicheos. Una mujer se tapó la boca y dio un paso atrás como si hubiese visto un fantasma. Luego, uno de los socios de mi padre murmuró: «¿No es ella? ¿La hija muerta?». Entonces, el silencio se extendió como pólvora. Mi padre se giró, y su copa cayó al suelo. «¿Clara?». Di un paso al frente. «Vaya, qué rápido se olvida una hija cuando estorba, ¿no?». Mi madre palideció. Mi hermana retrocedió un paso, aferrando su carpeta con fuerza. «¿Qué? ¿Cómo?», balbuceó ella. «Tú estabas muerta». «Lo sé». Ustedes se aseguraron de que lo pareciera. Los murmullos estallaron como fuegos artificiales. Algunos invitados se alejaron incómodos. Otros se quedaron mirando con morbosa fascinación. «Tengo todas las pruebas», dije con voz firme. «El informe médico. Las transferencias. Las declaraciones. Las llamadas. Todo».
incluyendo lo que dijeron de mí en el club de golf. Papá. Él intentó componer su rostro, pero temblaba. No sabes de lo que hablas. Ah, pero sí sé. Y ahora, todos también lo sabrán. Porque esto no se trata solo de venganza. Esto es justicia. Saqué del bolso una carpeta. La misma que Carla y yo habíamos preparado con los documentos legales y la demanda en curso. La deposité sobre la mesa con la misma delicadeza con la que uno lanza una bomba. Nos veremos en los tribunales. Y por cierto, las cuentas ya están congeladas. Mi hermana soltó un grito ahogado. ¿Qué hiciste? Simplemente les devolví el favor. Ustedes firmaron mis bienes cuando yo no podía hablar. Yo firmé lo suyo cuando no podían imaginar que yo volvería. Salimos del salón con Carla. La sala quedó en un caos de gritos, susurros y gente retirándose. Nadie me detuvo. Nadie se atrevió a contradecirme. Era la primera vez en años que me sentía viva. Y aún no era el final. La reunión familiar fue apenas el inicio de una ola que se volvería incontrolable. Yo ya no era un fantasma, era una verdad incómoda que nadie podía enterrar de nuevo. A la mañana siguiente, publicamos todo. Carla preparó un comunicado detallado con la cronología de los hechos, mi supuesto accidente, la falta de investigación, las declaraciones falsas, las transferencias patrimoniales hechas sin consentimiento, y las pruebas médicas que demostraban que yo nunca estuve clínicamente muerta. Lo publicamos desde una cuenta verificada que Carla administraba. Un hilo en X, un vídeo en TikTok, un comunicado en un portal de noticias local, y una carta abierta dirigida a quien alguna vez me llamó familia. En menos de 6 horas, los medios ya me llamaban la hija resucitada y la mujer a la que su familia enterró viva, legalmente. Las entrevistas no tardaron en llegar. Me contactaron de todas partes del país. Y aunque mi intención no era convertirme en un espectáculo, entendí que exponerlos era parte del proceso. Necesitaba visibilizar cómo habían usado el amor familiar como fachada para el robo, la traición y la eliminación emocional de una hija. Mi padre fue el primero en pronunciarse. Dio una entrevista exclusiva en un canal conservador. Todo esto es un malentendido. Clara tenía problemas emocionales. Se alejó por voluntad propia. Nosotros solo intentamos mantenernos unidos. La periodista le mostró un fragmento del testamento falso con su firma. Él tragó en seco. Mi madre simplemente desapareció de los medios. No respondió a ninguna solicitud. Solo se supo que canceló sus cuentas sociales y viajó al extranjero con una excusa médica. Mi hermana fue más combativa. Publicó un vídeo llorando en Instagram, alegando que había sido manipulada por mis padres. Yo solo firmé lo que me dieron. Nunca supe que Clara seguía viva. Juro que no lo sabía. Pero las pruebas decían otra cosa. En los documentos notariales, constaba su firma directa para transferir uno de mis apartamentos a su nombre. Y en los mensajes recuperados de un backup de iCloud, había una conversación entre ella y mi padre. Si Clara regresa, estamos perdidos. La fiscalía no tardó en abrir una investigación. No solo por falsificación y abuso de confianza, más también por fraude patrimonial. Había dinero movido a paraísos fiscales, empresas fantasma registradas a mi nombre y manipulaciones bancarias dignas de novela negra. A mí me llamaron a declarar. Carla estuvo a mi lado. Mi abogado dijo: «Tu historia ya no es solo tuya. Es un símbolo». Y lo entendí. No era solo una lucha familiar. Era la denuncia de algo más profundo, el abuso silencioso que puede esconderse en una familia perfecta. Las hijas desheredadas en vida. Los que callan para no romper la imagen. Los que sobreviven, en la sombra. En una entrevista nacional, la presentadora me preguntó: «¿Cómo definirías lo que te hicieron?» Fue un asesinato emocional. Me borraron de la existencia porque era más fácil vivir sin mí que aceptar que yo no encajaba en su molde. ¿Y cómo lograste regresar? Porque vivir en silencio era peor que estar muerta. El vídeo alcanzó 18 millones de visualizaciones en 5 días. Gente me escribía desde diferentes países, compartiendo historias similares. Otros me ofrecían apoyo. Muchos lloraban conmigo. Pero no todos querían justicia. Recibí amenazas. Anónimos. Llamadas con números ocultos. Un sobre sin remitente con la frase: «Deberías haberte quedado muerta». Lo miré. Lo quemé. Y seguí adelante.
La última pieza de esta historia no sería solo un ajuste de cuentas legal, sino una transformación personal. Porque después de haber sido enterrada viva, después de ver cómo se desmoronaba la familia que una vez creí sólida, comprendí que la verdadera victoria no era la venganza, sino renacer. Los primeros días tras la exposición mediática fueron un torbellino. Mientras la justicia empezaba a moverse, yo sentía un vacío inmenso, como si hubiera perdido más que una familia, había perdido mi identidad. ¿Quién era ahora Clara Dequa, la hija enterrada y resucitada? ¿La víctima? ¿La sobreviviente? ¿La guerrera? Decidí hacer algo que nadie esperaba, perdonar. No para ellos. Para mí. Para liberarme de la cadena invisible que me ataba a aquel pasado de traición y dolor. Abrí un canal en YouTube y compartí mi historia desde cero. Sin dramatismos, sin odio, solo la verdad. Los vídeos recibieron miles de comentarios de apoyo. Gente que había sufrido exclusión, abandono, pérdida injusta. Era un colectivo de almas heridas que buscaban sanar. Mientras tanto, la batalla legal continuaba. Gracias a las pruebas acumuladas, el juez ordenó la restitución de mis bienes, la anulación de las transferencias fraudulentas y una indemnización por daños morales. Mi hermana aceptó un acuerdo fuera de juicio. Mi padre, en cambio, se cerró en su silencio, enfrentando investigaciones por fraude y abuso. Pero el mayor cambio fue en mí. Empecé a reconstruir mi vida con la ayuda de Carla y amigos nuevos que hice en este proceso. Volví a estudiar, me mudé a un departamento propio y me inscribí en terapia para sanar heridas que llevaba años escondiendo. En el aniversario de aquel fatídico día que marcaron como mi muerte, decidí hacer algo especial, un encuentro público en el parque donde solía jugar de niña. Invité a todos, menos a ellos. Quería que fuese un símbolo, no una confrontación. Llegaron desconocidos, amigos, seguidores que me enviaron mensajes de apoyo. Y mientras el sol se ponía, me sentí verdaderamente libre. Porque no importa cuántas veces te quieran enterrar, siempre habrá una fuerza que te haga resurgir. Yo había sido enterrada viva. Pero esta vez, yo decidí salir de la tumba.